Los Decadentes, le damos la bienvenida al Búho, como cada viernes. ¿Cómo andas, Búho? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal, Diego? Todo muy bien, por suerte. Siento que estamos escuchando el tema de los auténticos decadentes. Vayan a estudiar. Con los Decadentes me pasa algo, es una banda que me encanta, y siento que ya tienen un tema para cada situación de la vida. Totalmente, totalmente. Es un temazo este, cantando ahí Jorge Serrano. Sí. Y me hace acordar también a su antítesis, que es el de los Twist, el de Pipo Chipolati. Yo no me quiero casar, no quiero estudiar, no quiero trabajar, quiero tocar la guitarra No, todo pero el ese día. es de los Decadentes. ¿Es también de los Decadentes? Claro, la guitarra. Es cierto, la guitarra, es cierto. Y bueno, de hecho lo hacen total, como antítesis de la guitarra. total. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema que... El de los Twists es el estudiante. Ahí va. Es el estudiante. Perfecto. El ejemplo. Esa fue mi confusión. Sí. Pero es cierto que si tienen un tema para cada situación de la vida, y este tema va de perlas con el tema que vamos a conversar hoy, ¿no? Que es el tema de la alfabetización. ¿Qué está pasando en Argentina con esta cuestión? ¿Y qué pasa para adelante, ¿no? ¿Qué hacemos al respecto? Bueno, pero antes de ir a qué pasa para adelante, vamos qué pasó para atrás. Digo, nos vamos a ir tiempo atrás. Está bueno esto de explorar un poco la historia y remontarnos en el tiempo para entender por qué hablamos de estos temas, ¿no? Uno hoy dice, bueno, sí, pero la alfabetización, todos estamos de acuerdo en que es importante, ya está absolutamente generalizado, ¿no? Pero ¿de dónde sale la escritura? ¿De dónde surge esto que para nosotros es tan natural y lamentablemente para muchos otros es algo inaccesible todavía en el siglo XXI, ¿no? Hace más de 5.500 años, 3.500 años antes de Cristo, en Sumeria, un lugar en donde ahora sería Kuwait, Irak, por ahí, los sumerios, que eran caracterizados por su ingenio, por su sabiduría, inventaron un sistema para escribir en tablas de arcilla húmedas con un palito e ir dejando ahí distintas registros. Claro, distintos registros, ¿no? Cómo los tipos iban acumulando el conocimiento, el saber, la información. Algo que vino después, que es bastante más conocido, son los famosos jeroglíficos de la mano de los egipcios, ¿no? Esas pirámides faraónicas con estas inscripciones, mezcla símbolos, mezcla dibujos, mezcla letras. Ya luego los fenicios inventaron el alfabeto y ahí empezaron a utilizar este juego de letras para componer palabras, palabras para componer frases, frases para componer textos más largos. Pero en ese entonces la escritura, la lectura estaba reservada a la gente que tenía poder, por ejemplo a los eclesiásticos, a la gente que formaba parte de las iglesias, a los reyes, a sus reinados, a sus consortes, pero no era algo accesible para todo el mundo. ¿Y cómo esto se convirtió en algo de carácter mundial, ¿no? Cómo esto se convirtió en algo de carácter masivo. Sí, vos sabés que en relación a esto que decís, a mí siempre me llamó la atención, ya desde chiquito, cuando en el colegio te enseñaban historia o ibas viendo. Después de la Revolución de Mayo, y estamos hablando hace 200 años atrás, digo, no es que nos vamos 5.500 atrás, 3.500 antes de Cristo y demás. Había gente que se paraba en la esquina, sobre todo, digo, lo que hoy es la zona de San Telmo, bueno, la Manzana de las Luces, como esa zona, que es donde, entre comillas, era el centro porteño, digo, Plaza de Mayo, como toda esa zona, a leer textos que informaban cosas que iban pasando durante la Revolución, porque era muy poca gente la que sabía leer y la que tenía acceso a eso. Y estamos hablando hace 210 años atrás, 220 años atrás. Que en la historia no es tanto. Que no es nada. O sea, en un periodo, vos lo dijiste, 5.500 años de historia, un pedacito de 200 no es nada. Y era muy poca la gente que tenía acceso a eso, a saber leer. Exactamente. Hubo un boom respecto a la lectura y a los libros en sí, que fue la imprenta de Gutenberg, ¿no? Este alemán que inventó este sistema para imprimir a gran escala. En el siglo XV fue inventada la imprenta. O sea que fíjate, ¿no? Tampoco hace tanto tiempo atrás. Más o menos 6
eh, 600 años atrás, ¿no? Y esa masificación de la imprenta permitió que se masifique el acceso a los libros, el acceso a los textos, y que también vaya entendiéndose por parte de los estados la importancia de contar con una ciudadanía que sepa leer y escribir. ¿Por qué? Porque había que hacer plata, porque había que trabajar, porque la revolución industrial introdujo este sistema en el que todavía estamos envueltos, en donde cada uno de nosotros es considerado un factor de trabajo y que para eso tiene que estar alfabetizado. En el siglo XX finalmente la escritura se masificó y se convirtió en un canon que llegó a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a ser establecido como un derecho y una obligación de todos los estados para con sus ciudadanos, ¿no? Sí, hoy ya se da por sentado que aquel o aquella persona que sale al mercado laboral sabe leer y escribir. Digo, básicamente, al menos en el 99,9% de los casos sucede de esa manera. Yo me considero un arqueólogo de diarios viejos, me encanta bucear en hemerotecas y demás. Ahora estoy chusmeando el diario La Vanguardia de principios del siglo XX y me llama la atención en pedidos de trabajo o en ofertas de trabajo que se ofrecía como un plus saber leer y escribir. Claro. Y no hace tanto. 1907, 8, 1910, digo, como 100 años atrás, 110 años atrás. Esto de saber leer y escribir era como, che, un extra, sabe leer ¿no? y escribir, exacto. Ahora, sin embargo, la lectoescritura es un requisito indispensable para desplegar nuestra vida en este mundo que vivimos. Imagínate este mundo hiperconectado, en donde constantemente tenemos información, en donde no solo hay que absorber esta información que está escrita, sino que también hay que saber expresarse, oralizar, poder justamente ejercer nuestros derechos, desarrollar nuestra vida personal, profesional, laboral. Exige que sepamos leer y escribir. Y a pesar de la importancia de esto y lo que decíamos de su masificación, también es paradójico que, a fin de cuentas, en el siglo XXI, buena parte de nuestra población, no solo en Argentina, sino en el mundo entero, todavía no acceda a leer y escribir. Hay mucha gente que es analfabeta total y hay mucha otra gente que es analfabeta funcional, que puede captar, comprender alguna palabra, algún mensaje simple, pero que sin embargo le cuesta acceder a un texto complejo y desarrollar con su conciencia crítica su propia mirada a partir de esa lectura que incorpora, ¿no? Bueno, todo esto tiene raíz y viene también a esto que se ha divulgado en los últimos días con esta campaña de alfabetización y demás. Pero bueno, en nuestro país, ¿cómo están o cómo es la situación y cómo está actualmente? Lamentablemente sé que hubo una reunión el otro día. Estamos muy mal, Diego, en lectura. Estamos mal también en matemática, pero se dice que la lectura es la base para acceder al resto del conocimiento. Si un niño no incorpora la herramienta de la lectura, de la comprensión lectora y del desarrollo de la oralidad y la expresión escrita, después le va a costar mucho ir creciendo en el camino de la vida y en el camino de la escolaridad. Y justamente hay pruebas, evaluaciones de diagnóstico educativo, tanto nacionales como internacionales, que demuestran que estamos al fondo de la tabla y por irnos a la B. La prueba Aprender, que es la prueba hecha por el propio gobierno nacional, la última data del año 2021, fue hecha, imagínate, post pandemia y reflejó números muy dramáticos. Solo el 43% de los niños que empiezan la escuela primaria logran terminarla en tiempo y forma. Eso en un promedio nacional. Pero en provincias como Catamarca, solo el 26% de los que empiezan la primaria logran terminarla en tiempo y forma, y en Chaco solo el 25%. O sea que en Chaco y Catamarca, 3 de cada 4 niños de primaria logran no logran terminarla en tiempo y forma. Eso significa que no lo hacen ni al tiempo adecuado ni con el conocimiento de lectocomprensión y matemática indispensable para seguir. Estamos muy mal, Diego. Sí, son números que asustan y lamentablemente hace mucho tiempo que se vienen escuchando
estas cosas. No es que es una cuestión de ahora o que, no sé, pandemia, post-pandemia, bueno, bajó un poco, pero se visualiza una recuperación. Digo, hace muchísimos años que se ven estas situaciones y estos números. Así es, justamente la otra prueba que está hecha a nivel internacional, se llaman pruebas PISA, en su último informe, también data de 2021, plantearon justamente que la irrupción del COVID, la pandemia y el cierre de escuelas que esto trajo aparejado, implicó una dramática caída en los índices de lectocomprensión y de matemática y ciencias en general, pero justamente remarcan que el retroceso venía de hace mucho tiempo, de más de una década, y Argentina en este último examen de prueba PISA para lectura, quedó en puesto 58 de 81 países del mundo. O sea, estamos al fondo de la tabla. Un país que supo ser, a principios del siglo XX, pionero justamente en la alfabetización de su población a través de la escuela pública, de la ley 1420, de la universalización del acceso a la educación, y que ahora lamentablemente no logra salir del pozo en el que está. De esta habló esta campaña que vos mencionaste, sé que estuvieron hablando en el programa de esta campaña, se llama Que Entiendan lo que Lean, está promovida por Argentinos por la Educación y muchas otras empresas, ONG que apoyan esta iniciativa, y tenemos un pequeño audio para escuchar que explica un poco de qué va esta campaña. El año 2023 nos presentó este dato. En Argentina, 1 de cada 2 chicos de tercer grado no entiende lo que lee. Con más de 150 organizaciones lanzamos la Campaña Nacional por la Alfabetización, que impulsó el compromiso del actual presidente de la Nación y más de la mitad de los gobernadores de todo el país. Además, la participación de periodistas, actores, deportistas y todos aquellos que quisieron sumar su aporte por este gran objetivo que este año vuelve a convocarnos. La campaña sigue, porque el dato es grave, pero el objetivo nos entusiasma. Que todos los chicos y chicas en nuestro país entiendan lo que lean. Bueno, está claro el mensaje, ¿no? 1 de cada 2 chicos de tercer grado no entienden lo que leen. Y no estamos hablando de primer grado, sino que estamos hablando de la mitad de la escolaridad primaria, un momento en el que los chicos no solo ya tendrían que saber leer y escribir, sino que tendrían que ir desarrollando otras competencias lectoras. Esta campaña, como decía el audio, tuvo involucradas a muchas figuras, famosos, actores, periodistas, deportistas, músicos, gente del mundo del arte, llamando a concientizarnos, ¿no?, sobre lo importante que es esta cuestión en Argentina, a ser conscientes de la situación dramática en la que estamos y haciendo un llamado colectivo a la acción, por lo menos a despertarnos de este letargo en el que una cosa tan grave total parece que no nos saca de la modorra. Sí. Todo esto desde ya que se necesita financiamiento. Digo, la realidad es que hace 2 semanas atrás, una semana y media atrás, estábamos hablando de una movilización histórica en relación al recorte presupuestario para las universidades públicas. Y en general, digo, la educación necesita fondos, necesita recursos. Totalmente, Diego. Y también creo que hay que señalar los límites del voluntarismo, ¿no? Esta es una campaña que, como decíamos, está liderada por ONGs. No, total, por eso digo empresas, de los recursos, porque yo puedo subir una foto con mi hijo y tratando de inculcarle la lectura o proponiéndole que lea un libro y demás, pero más que eso, en mi función se me escapa. Exactamente, Diego. A ver, uno puede hacer un aporte desde lo individual, intentamos hacer un aporte desde lo colectivo a través de una campaña con una ONG, podemos intentar concientizar, pero si hay un problema tan grave como que 1 de cada 2 chicos de tercer grado no entienden lo que leen, hace falta mucho más que una campaña de una ONG. Hace falta políticas públicas impulsadas de parte del Estado Nacional. Y en esto tenemos un grave problema, porque
de la mano de un recorte de fondos a las provincias, que eliminaron el FONID en enero, de la mano de la suspensión de la compra de material de lectura, que por primera vez en mucho tiempo no se compraron libros de texto por parte del gobierno nacional, el gobierno venía impulsando una campaña llamada Plan Nacional de Alfabetización a nivel del Consejo Federal de Educación, que finalmente esta semana se topó con un grave problema, que es el que vos apuntás, la falta de financiamiento. 24 ministros y ministras de Educación vinieron a Buenos Aires al Consejo Federal de Educación para firmar un pacto para poner en marcha el Plan Nacional de Alfabetización, pero le dijeron al gobierno, este pacto sin financiamiento no va a ningún lado, ¿no? Y ahí está embarrada la cancha, ya vamos en el mes de mayo, y este programa, que fue una propuesta insignia del secretario de Educación Carlos Torrendel, todavía ni empieza a caminar porque pretenden hacerlo sin el financiamiento necesario para ponerlo en marcha. Sí, yo lo que digo siempre, ¿no? Con respecto, para mí hay dos temas que son fundamentales y claves, que son la educación pública y la salud pública. Que necesitan sí o sí de política de Estado y que necesitan sí o sí de financiamiento. Sabemos este gobierno todo lo que hizo mal en relación a la educación, a la salud y demás, pero esto no es de ahora. Esto viene hace muchísimos años. Pasó ahora con Milei, pasó con el gobierno de Alberto, pasó con el gobierno de Macri, pasó con las dos presidencias de Cristina, pasó con el gobierno de Néstor, pasó con los 5 presidentes en una semana, con De la Rúa, con Alfonsín, con la dictadura, con todo. Si te querés ir a 1810, lo que hablábamos hace un ratito, parece algunos más, otros menos, digo, evidentemente, algunos por ahí tienen un poquito más, otros un poquito menos, pero da la sensación que nunca a nadie le importa la educación pública. La verdad es que es dramático y me parece que nosotros estamos en una situación límite en nuestro país, todos lo sabemos, hemos llegado a tocar fondo en lo económico, en lo social, los indicadores educativos acompañan a esta debacle, pero creo que si nosotros pretendemos salir de este pozo en el que estamos, empezar a ver la luz al final del túnel, no podemos hacerlo si no tenemos educación. No podemos hacerlo, hablábamos la semana pasada, si las universidades públicas no siguen formando profesionales, no siguen desarrollando ciencia y tecnología, investigación aplicada al desarrollo, y tampoco podemos hacerlo si las generaciones de pibes y pibas que están en la escuela primaria no aprenden a leer y escribir. Y hace falta que el Estado se haga cargo de esta responsabilidad que tiene y ponga lo que hay que poner para que esto se pueda justamente empezar a recuperar. ¿Hace falta un plan nacional de alfabetización? Claro que hace falta, es urgente. Hace de enero que lo vienen prometiendo. El lunes lo pusieron sobre la mesa sin financiamiento. Los ministros provinciales dijeron, ok, vamos para adelante, pero hace falta un compromiso material del Estado para llevar esto a la práctica, ¿no? Creo que la señal de alerta está prendida en toda la sociedad. La conciencia de la sociedad respecto a la importancia de esto está muy, muy presente y que hace falta que el gobierno haga mucho más que un anuncio de un título de un programa y se ponga las pilas, como dicen los pibes, para poner en marcha este programa que rescate a los pibes de este analfabetismo que los va a condenar para toda su vida. Búho, será hasta el viernes que viene. Gracias por todo, ya cerrando las 12 del mediodía. Bueno, veremos a nivel nación, educación y demás que nos depara toda esta semana. Vamos a ver cómo sigue este tema. Bueno, gracias a vos, Diego, saludos a la audiencia y nos vemos el viernes próximo. Buen fin de para todos. Radio Sí, 91.1. Todo puede pasar.